lealtad, disciplina, honor, patriotismo, abnegación, honradez, unión, compañerismo, valor e igualdad. Todo esto es el Ejército Mexicano. Este año se celebran 110 años del Ejército y de la Marcha de la Lealtad, 108 años de la Fuerza Aérea y el bicentenario del heroico Colegio Militar. Acompáñenos a conocer esta honorable institución que vela por la seguridad y la paz nacional. Han transcurrido 110 años desde que se empezó a escribir la historia del Ejército Mexicano. El 19 de febrero de 1913, Venustiano Carranza publicó el decreto de creación de esta institución militar. 2 años después, surge la Fuerza Aérea Mexicana. Este ejército actual es antecedido de 2 ejércitos, es decir, a lo largo de nuestra historia militar particularmente, hemos tenido 3 ejércitos. Este tiene su origen en el contexto de la Revolución Mexicana, cuyo proceso histórico se desarrolla en 3 fases principalmente, que es la maderista, constitucionalista y lucha de facciones. En la segunda fase de la Revolución es cuando surge el ejército constitucionalista, que va a dar vida y origen al Ejército Mexicano. En la tercera y última fase de la Revolución Mexicana surge la Fuerza Aérea. Uno de los primeros desafíos que enfrentó el ejército fue la invasión militar estadounidense en territorio mexicano, conocida como la Expedición Punitiva, para capturar al general Francisco Villa por el ataque que perpetró en Columbus, en Nuevo México, en marzo de 1916. México o nuestro gobierno categóricamente rechaza esa incursión militar. En consecuencia, Carranza envía tropas al norte y el 21 de junio de 1916 se va a registrar un combate entre las fuerzas norteamericanas y las mexicanas, en las cuales hay el primer derramamiento de sangre de nuestras tropas, pero al final del combate se logra derrotar a los norteamericanos. La segunda le corresponde a la Fuerza Aérea Mexicana en el año de 1945, cuando se va a integrar la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, debido a la agresión que sufrieron nuestras embarcaciones nacionales en el hundimiento a manos de los submarinos alemanes. Entonces hay una declaratoria de guerra hacia las potencias del eje y se integra esta Fuerza Aérea para participar en la Segunda Guerra Mundial. En este caso, por parte de la Fuerza Aérea, va a ser el Escuadrón 201. Una de las misiones es apoyar a desalojar las tropas japonesas que estaban ocupando Filipinas. La tercera será con la pandemia, con la aplicación del plan de N13. Como nunca en la historia se había aplicado el plan de N13, que había sido por regiones o localidades. En este caso abarcó la totalidad del territorio nacional, que participan de manera activa el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, produciendo insumos, traslado de diversos medicamentos, materiales, reconversión de instalaciones para atender a la población civil y de esta manera mitigar los estragos de la pandemia que acabamos de atravesar. La Fuerza Aérea está integrada por 335 aeronaves, de las cuales son 212 aviones y 123 helicópteros, la cual está agrupada en 2 alas aéreas, 8 grupos aéreos y 30 escuadrones, los cuales están repartidos en 19 bases aéreas y 10 estaciones aéreas a lo largo y ancho del territorio nacional. Y en materia de pilotos, ¿cuántas personas se integran? La Fuerza Aérea está integrada alrededor de unas 4,000 personas y tenemos alrededor de 1,000 pilotos. ¿Sí? El resto es personal de los servicios de abastecimiento, de mantenimiento, de electrónica, de armamento aéreo, etcétera, que integramos todos un conjunto que hacemos operativa a la Fuerza Aérea Mexicana. Las jerarquías militares del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos se dividen en generales, jefes, oficiales y tropa. El alto mando del Ejército y Fuerza Aérea lo ejerce el secretario de la Defensa Nacional y el comandante supremo es el presidente de la República.
El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos constituyen instituciones armadas de carácter permanente, las cuales cumplen 5 misiones generales. La primera de ellas es defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, realizar actos cívicos y obras sociales que tiendan al progreso del país, auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas y, por último, en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, el auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. A lo largo de la historia, las mujeres han luchado para obtener derechos de igualdad jurídica, social y política. Su incursión en el ejército no es la excepción. La mujer ha estado presente en las Fuerzas Armadas desde antes que se constituyera formalmente, ¿no? Recordemos la Revolución, tomaron armas, fueron espías, enfermeras, todo el apoyo logístico y demás, y formalmente ingresa la primera mujer al ejército en 1934, al servicio de intendencia. Y de ahí empezaron a ingresar mujeres a los diferentes servicios con los que contamos, para que en 1938 se inaugurara por decreto presidencial la Escuela Militar de Enfermeras. Conforme fue pasando el tiempo, ya en los años 70 se aperturaron planteles militares mixtos, como la Escuela Militar de Medicina, la Escuela Militar de Odontología, para que la mujer se fuera insertando en el sistema educativo militar, cosa que es muy importante para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la profesionalización de los hombres y mujeres que formamos parte de él. De tal manera que en el 2007 se robusteció de manera importante la política de igualdad de género al interior de la Secretaría, y es cuando las mujeres, las jóvenes mexicanas, pudieron tener acceso al heroico Colegio Militar, al Colegio del Aire y a la Escuela Militar de Ingenieros. Actualmente hay 5 mujeres generales, una general de brigada y 4 brigadieres. Aquí algo que es muy importante para nosotras como mujeres es que nuestra ley de ascensos y recompensas dice que tanto hombres como mujeres podemos llegar a cualquier jerarquía, ¿no? Sin importar nuestro sexo, y aquí lo único que sí va como delimitando el grado jerárquico al que podemos aspirar es el empleo que nosotros tengamos. Es decir, si yo escogí ser de arma o de servicio, es ahí como se va delimitando jerárquicamente. Yo puedo llegar a ser coronel en el ejército, pero hay mujeres que pueden llegar a ser generales de brigada, generales de división, incluso pueden llegar a ser general secretario de la Defensa Nacional. Al consumarse la independencia, el mariscal Diego García Conde puso sobre la mesa la necesidad de tener un colegio donde se formaran, bajo un mismo adiestramiento, a los hombres y mujeres que desde gestas anteriores servían a la patria. Fue el 11 de octubre de 1823 cuando el ministro de Guerra y Marina general José Joaquín de Herrera expidió el decreto por el que se creó el heroico Colegio Militar, que este 2023 cumple 2 siglos de existencia. Desde la terminación, la consolidación de nuestra independencia, se pensó en que debería de existir un ejército permanente que defendiera la soberanía del país y que estuviera atento del desarrollo nacional. Junto a eso, de forma paralela, también se pensó en que debería de existir un plantel educativo militar, donde se formaran aquellos hombres que asumieran el mando y llevaran las riendas de los recursos humanos y materiales, para que al final se tomaran las mejores decisiones en beneficio del pueblo de México, en beneficio de las Fuerzas Armadas. Estamos cumpliendo 200 años de la creación del bicentenario de nuestro heroico Colegio Militar, 200 años de honor, de lealtad, de formar hombres, ahora formar hombres y mujeres atrevidos, con valentía, con grandes valores, al servicio de México, al servicio del país.
El Colegio Militar ha tenido diferentes sedes como la Fortaleza de San Carlos de Perote en Perote, Veracruz, el Convento de Betlemitas en la Ciudad de México, Convento de las Recogidas en la Ciudad de México, el Cuartel Arista en Palacio Nacional, el Castillo de Chapultepec, la Escuela Normal de Maestros San Jacinto Popotla, Ciudad de México, y la actual en Tlalpan, Ciudad de México. Este plantel educativo militar se inauguró en el año de 1976, bajo dirección y diseño de dos arquitectos mexicanos, Agustín Hernández Navarro y Manuel González Rull. Ellos se basaron en los principales centros ceremoniales prehispánicos de México, como lo son San Juan Teotihuacán, Monte Albán, El Tajín y la Gran Tenochtitlán. El Colegio Militar como proyecto se mantuvo bajo el nombre de Telpochcali, que es una palabra de origen náhuatl y significa Escuela de Jóvenes Guerreros. Era el Telpochcali, donde los jóvenes mexicas en un rango de edad de 11 a 16 años acudían para adiestrarse en el arte de la guerra. Comenzamos por el edificio de gobierno. Este representa la máscara del dios Huitzilopochtli, dios de la guerra en la cultura mexica. Los dos ventanales que se encuentran en la parte superior representan los ojos en la máscara. La sala de juntas representa la nariz y en la parte inferior se encuentra la entrada al recinto más sagrado de este plantel, la sala de banderas, lugar donde los cadetes resguardan la bandera de guerra los 365 días del año. Hoy, los soldados están sólidamente instruidos, tienen libros y fusiles, victoriosamente unidos. Nuestra juventud militar es ilustrada y está apta para triunfar en el servicio a la patria. Uno de los valores militares que caracteriza a los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos es el espíritu de cuerpo, que es la unión, el trabajo en equipo, la fuerza en conjunto. Aquí, en la pista de liderazgo, es donde se enseña este valor. El espíritu de cuerpo es enseñar a trabajar al soldado en equipo, es formar una identidad, una sola unidad para que se logren con mayor facilidad los objetivos. Por medio del espíritu de cuerpo se apoya, se agiliza todos los trabajos, se forma un sentimiento común de amor para trabajar todos juntos con un solo objetivo. Muchos de estos valores que se nos inculcan desde que somos, en nuestro caso nosotros, primer año, como podría ser el honor, el patriotismo, la lealtad, la abnegación, esa entrega que nosotros tenemos hacia nuestra institución principalmente, yo pienso que es lo que funge o lo que provoca que cada día nosotros salgamos a hacer nuestras actividades. El sistema educativo militar constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar la eficiencia operativa del Ejército y de la Fuerza Aérea, ¿no? Está integrado por diferentes planteles de educación. La función principal del sistema educativo militar es justamente la de profesionalizar a todo el recurso humano que constituye el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos. La importancia principalmente es que estamos formando a los futuros líderes de nuestras Fuerzas Armadas mexicanas. Como sabemos, el Ejército sirve al pueblo, ¿no? Entonces nosotros como parte del pueblo queremos o necesitamos de militares capaces, con valores, con mucho conocimiento, muchas capacidades, para que puedan desempeñar correctamente las funciones que se le asignen y presten ese servicio al pueblo, ¿no? Que a final de cuentas a uno como instructor del Heroico Colegio Militar es una preocupación muy grande. La capacitación, la carrera militar nunca termina, siempre estamos constantemente en preparación para poder desempeñar a todas aquellas funciones que nos sean asignadas, ¿no? Todas aquellas comisiones, tareas que nos asigne. Como oficial egresada del Heroico Colegio Militar, el haber sido conferida con esta noble misión de ser instructora de cadetes representa un reto así como un gran compromiso, ya que dentro de la formación somos esenciales los instructores al transmitirles los conocimientos básicos, nuestras actitudes, nuestras
cualidades, así como nuestras deficiencias, se verán reflejadas en un futuro en las mentalidades y en las acciones que tomen los discentes a los que orientamos. El desempeñarnos como instructores del Heroico Colegio Militar nos da la oportunidad de agradecer a nuestra alma mater todos aquellos conocimientos, todas aquellas experiencias que nosotros adquirimos cuando estuvimos como discentes en este plantel. El Heroico Colegio Militar es un plantel educativo de formación de cadetes para que se formen como oficiales. Aquí en el Heroico Colegio Militar se cursan los estudios para formarse como oficiales y se gradúan como subtenientes en el área de diferentes armas y servicios y en la licenciatura de Administración Militar y la licenciatura ahora de Seguridad Pública. Los gentes, hombres y mujeres que van a ir a desempeñarse dentro de las filas de la Guardia Nacional. Y hay que destacar que ahora los cadetes se gradúan también con un grado académico que se llama licenciatura. Y poco a poco la ruta profesional militar los da la oportunidad para seguir preparándose y alcanzar estudios a nivel maestría e incluso a nivel doctorado. Poco a poco se va haciendo. En el mes de enero empieza la convocatoria y los jóvenes que aspiran a formar parte del sistema educativo militar se presentan a los centros de admisión, ahí recogen su documentación, les dan una fecha, deben ustedes presentarse para presentar su examen físico, después viene un examen psicológico y un examen cultural. Ese proceso tarda alrededor de 3 o 4 meses y se notifica vía internet quién ya cubrió todo el perfil y va a formar parte del sistema educativo militar formando una antigüedad. Todos los jóvenes que aspiran a convertirse en oficiales es entrar al Heroico Colegio Militar. Existen otras ramas, otras especialidades del sistema educativo militar como es ingeniería, medicina, enfermería, ingenieros y las áreas de la Fuerza Aérea. Entran a la edad de 18 años con preparatoria y aquí todos ellos se pueden graduar con el grado académico de licenciatura. Y repito, tienen la oportunidad para seguir su ruta profesional militar, para especializarse y también para alcanzar otros grados académicos. En el Colegio Militar el día comienza a las 5 de la mañana. Su primera labor es hacer su cama. Salimos a correr todos los días. De ahí posteriormente vamos al comedor a desayunar y de ahí a las academias que son de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Posteriormente vamos al segundo tercio, que es la comida. De ahí vamos a la instrucción de orden cerrado. En la instrucción de orden cerrado aprendemos el ejercicio del don de mando, ya que está dividido por escuadras, pelotones y compañías. Entonces, de acuerdo al grado que uno ostenta, bueno, la jerarquía que uno ostenta, es la función que uno va a desempeñar. Posteriormente tenemos hora de deportes. En lo personal, yo pertenezco al equipo de taekwondo. De ahí tenemos el comedor del tercer tercio y posteriormente actividades administrativas, en el cual nos dan tiempo para arreglar nuestros uniformes, prestigiar nuestras compañías, los dormitorios. Una de las misiones de las Fuerzas Armadas es ayudar a la población en caso de algún desastre natural. Por ello, en 1965, se creó como una estrategia militar el Plan de Auxilio a la Población Civil, denominado DN3E. Desde 1966, año que se aplicó por primera vez el Plan DN3, hasta la fecha ha sido bien recibido por la población. En esa administración se han aplicado aproximadamente en 7,000 ocasiones, atendiendo a huracanes, sismos, otros fenómenos meteorológicos. Otra actividad relacionada con esta es la labor social, donde se acude a los lugares un poco alejados y para coadyuvar con los servicios públicos que ofrecen los gobiernos, mantenimiento a instalaciones públicas, corte de cabello, asistencia social en el sentido de consultas médicas, odontológicas y de otra naturaleza. También se lleva a cabo la ayuda humanitaria. Desde 1996 a la fecha se han asistido a 20 países en 88 ocasiones
atendiendo en diferentes tipos de desastres, como son huracanes o sismos. Otras de las actividades que se llevan a cabo es la seguridad a instalaciones estratégicas, como son las de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Conagua, entre otras. En uno de los campos de adiestramiento conocimos uno de los aviones más importantes de la aviación militar. Este avión es un Douglas C-47, es la versión militar del DC-3, que se le conoce como el avión más exitoso de la historia de la aviación mundial, porque fue el primero que logró hacer viables a las líneas aéreas comerciales, primero en los Estados Unidos y ya después en todo el mundo. Su diseño es del año de 1935. Aquí a México llega un ejemplar en 1946, el cual se le nombra el mexicano y fue el primer avión presidencial. ¿Y aquí qué vemos? Aquí que vemos una sección de cadetes del Colegio del Aire, los cuales llevan a cabo también su adiestramiento en el heroico Colegio Militar, su adiestramiento básico. Aquí el Colegio Militar se ha erigido como un clisón. Hace 110 años hubo un hecho histórico en el que quedó demostrada la lealtad del ejército. La Marcha de la Lealtad, esa denominación se la va a dar precisamente el presidente Francisco Ignacio Madero, porque él los convoca, los exhorta a los cadetes que están en el Alcázar de Chapultepec, porque era la sede del colegio. Pero también se encuentra ahí en la mañana del 9 de febrero de 1913, Madero los convoca, los exhorta y les dice: ustedes, los más puros y dignos de las leales tradiciones a las instituciones, me van a acompañar en columna de honor. Entonces de ahí deriva la marcha de la lealtad. Esta se da en la asonada militar que tienen algunos militares aquí en la capital de la República. Lo acompañan, lo van protegiendo ahí en una esquina de Eje Central y Francisco Ignacio Madero. Se van a encontrar las primeras acciones de arma ya con los cadetes, que el blanco es Madero, sin embargo no dan el blanco porque es protegido por los cadetes del Colegio Militar. Entonces de ahí surge ese concepto de la Marcha de Lealtad, porque dan una muestra de lealtad. La lealtad es un respeto a nuestros superiores, respeto a nuestros iguales y respeto a nuestros inferiores. Es el concepto de la lealtad que fluye tanto hacia abajo como hacia arriba. ¿A qué me refiero? Mi lealtad como subordinado a un superior, como mi lealtad a mis tropas. Yo creo que la lealtad es pues la forma en la que nosotros como militares regresamos al pueblo de México todo ese apoyo que nos dan para contribuir de una forma a nuestra formación militar, ¿no? El concepto de lealtad es un principio de fidelidad que dentro de la institución va tanto para nuestros compañeros, superiores y subordinados, principalmente ante la institución y al pueblo de México. Por medio de la lealtad, si no hay lealtad, no hay confianza, no podemos servir a nuestro país, y al revés, la población no puede confiar en nosotros. Para mí la lealtad es esa devoción, es ese compromiso y ese agradecimiento que debemos de tenerle, no solo a la institución, sino a todos aquellos que fueron partícipes de nuestra carrera o de nuestra formación, como lo son nuestros comandantes, nuestros instructores, nuestros subordinados. El amor a la patria es inmenso. Sabemos que estamos y nacimos para la patria, así es que si la patria nos los demanda, ahí estaremos. Entré al ejército porque es un orgullo y quise representar a mi país, quise poner en alto el nombre de todo el colegio militar, y es por ser un orgullo para México. La pasión por servir a México es el motor del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos. Son la gran fuerza de México. Un día desperté con la ilusión de servir a mi país. Sabía el camino que debía de tomar. Vencí mis temores, me reté a mí mismo. Hoy vivo mi sueño. Con la lealtad que define a mis compañeros y a mí, defenderemos nuestro país y a nuestra gente. Yo logré mi sueño. Tú puedes lograrlo. Hagamos que suceda.